Vamos a mirar una segunda parte de la convicción de pecado y hemos llamado el alcance de la convicción de pecado, el alcance, lo que abarca la convicción de pecado. Existen relatos bíblicos de conversiones dramáticas, no en el sentido de espectaculares, es decir, cuando gente se convirtió, se volvió al Señor de todo su corazón, sino más bien de impresionantes o conmovedoras. Estos relatos no nos son dados para que quizás concluyamos cómo es que toda la gente debería venir a Jesucristo, más bien para darnos algunos principios de cómo es que el Señor atrae a la gente a Él. Es decir, a veces pensamos, por ejemplo, en esa maravillosa conversión de ver a esta mujer que después de tener una vida de pecado, es más, la Biblia le llama la pecadora. La Biblia sabe que todos somos pecadores, pero le llama la pecadora. Era muy notable su pecado, muy visible. Aún así, ella ofrenda, sin musitar palabras, cae a los pies del Señor y sin ningún tipo de palabras, ofrenda su propio corazón, lo cual se manifestó quebrando un frasco costoso de perfume, a quien el Señor dijo en Juan 7:47 que sus pecados le fueron perdonados. Recordamos al ladrón en la cruz también, allí en Lucas 23, 42 y 43, que luego sufrió un cambio repentino y pudo ver su maldad y pedir misericordia salvadora, y a él se le prometió salvación. Ahora, estos son casos dramáticos, como le digo, y no necesariamente estamos pensando que todas las personas que vienen a Cristo deben venir exactamente de esas formas dramáticas. Estoy convencido también que hay mucha gente que vendrá a Cristo de estas formas, por profunda convicción, quebrado a los pies del Señor, casi sintiendo la condenación a la que están expuestos. Pero estos relatos no nos dan como el parámetro para juzgarlo todo, pero sí nos brindan una estructura de lo que podíamos llamar el principio de una conversión genuina. Es decir, hay algo que se presentó en estos casos que sí es necesario para poder entender la salvación. ¿Qué es esto que podemos identificar que tuvieron ambos casos y deben tener todos los casos cuando una persona se convierte a Cristo? Bueno, usted puede ver cómo el Señor atrae a las personas a través del arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo. Aunque no todos los cuadros sean tan coloridos y visibles, podemos considerar que este es el principio de la conversión genuina. Estar arrepentido del pecado y tener fe en el Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo esto, estamos en el tema de la convicción de pecado. Y así como el arrepentimiento es necesario para la salvación, la convicción de pecado es necesaria para el arrepentimiento. ¿Ya comprende el punto? Así como el arrepentimiento es necesario para ser salvo, tener convicción de pecado es necesario para arrepentirse. Es decir, nadie se arrepentirá a menos que esté convencido de pecado. ¿Cuál es el problema? Que si yo no soy convencido de mi pecado, no me arrepentiré. Si no me arrepiento, no seré salvo en los términos bíblicos. Entonces usted considerará cómo es el procedimiento del Espíritu Santo, al que hemos denominado el agente de la convicción del pecado. Y es que cuando trae bajo convicción de pecado a un individuo para salvarlo, destruye la insensibilidad espiritual con las que ellos pudieron vivir toda su vida sin quebrarse por ello. Pero ahora es distinto, porque el Señor les concede ahora ver su condición
y una sensación penosa de la realidad de su condición ante Dios los envuelve. No sé si dramáticamente o no, pero al menos sí sabemos que cuando el Espíritu Santo produce convicción, destruye toda insensibilidad espiritual. Pero no es solo entenderse como un pecador, todos pueden llegar a entender que son pecadores, pero es cuando hay sensibilidad, el Señor les concede ver esa condición penosa, es cuando la persona vuelve en sí, en ese volver en sí, obrado por el Espíritu Santo, donde tienen una perspectiva correcta de sus vidas según Dios, no según uno mismo. Porque cuando uno se juzga a uno mismo, a lo más que puede llegar es a convencerse que es un pecador. Pero cuando uno vuelve en sí, producto del Espíritu Santo, tiene una perspectiva correcta según como Dios nos ve, no como nos vemos nosotros mismos. Considere en los casos que nombramos al comienzo, sean dramáticos o los que pasaron en el silencio del corazón, que los pecadores fueron despiertos a la conciencia del juicio condenador de Dios que venía por su pecado. Así que note todo lo que alcanza la convicción del pecado. Usted se ve a sí mismo según los ojos de Dios, pero también es sensible a su pecado, pero también es consciente que su pecado merece el juicio de Dios. Recuerda la pregunta muy sensible y profunda de los hombres que después de escuchar al apóstol Pablo le formularon al apóstol: varones hermanos, ¿qué haremos? Claro, aquí no está esa conversión como que se tiraron al piso o lloraron o cualquier otra cosa, no. Pero mire, ¿dónde los lleva la sensación de verse bajo el juicio de Dios? A preguntar, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? La convicción de pecado vindica y glorifica a Cristo, la causa de Cristo y la obra de Cristo en los corazones. Pero la prueba máxima de la verdadera convicción de pecado no son en sí los dolores o las experiencias que se viven cuando se está convicto, porque la obra del Espíritu Santo, aunque es una, es diversa. La prueba de una verdadera convicción es despertar a la necesidad espiritual de perdón y de Cristo como único medio eficaz. ¿Cómo es que el bendito Espíritu despierta a un individuo a la necesidad de perdón? ¿Cómo Dios, cómo el Espíritu Santo despierta a un individuo a ver su necesidad de perdón y justicia de Cristo? ¿Cómo es que le hace ver su necesidad de tener una justicia como la de Cristo? ¿Cómo es que le hace ver o sentir, por así decirlo, que él necesita a Cristo por causa de su pecado? La respuesta está en los textos que leímos hoy, cuando Juan 16, 8 al 11, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es como el Espíritu Santo despierta a un hombre, lo despierta a la necesidad de perdón. Es decir, cómo una persona llega a sentir afán por ser perdonado por Dios. Cómo es que un individuo llega a la conclusión que necesita una justicia como la de Cristo a su favor. ¿Por qué piensa que su justicia no sirve para nada, para presentarse ante Dios? Yo le voy a decir por qué. O el texto nos dice por qué. Porque el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Miremos cada uno. Primero, el Espíritu despierta a un individuo la necesidad de perdón y justicia de Cristo, convenciéndolo de pecado. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. De seguro la conciencia moral de un individuo, cuando hablo de la conciencia moral, estamos hablando de lo que todos tenemos por ser hechos a imagen de Dios.
todos somos humanos. Y a menos que usted no esté en sus cabales, usted sabe, o algo adentro le naturalmente lo reprende en sus pecados. Usted tiene conciencia de moral por los actos que hace. Esto le puede comunicar a un hombre que es un pecador. Aún muchos pecadores pueden llegar a tener una conciencia tal de su maldad que pueden llegar a ser atormentados por su propia conciencia, sin la necesidad del Espíritu Santo. Gente se perturba por su condición. Gente puede llegar a decir, ¿qué clase de borracho soy o vicioso soy? ¿O qué clase de mal padre soy? ¿Qué clase de mal hijo soy? Soy un ladrón. Y esto perturba la conciencia. Pero debo decir que aún eso no es prueba de que el Espíritu Santo esté obrando. Eso es prueba de que el hombre es un ser moral. Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo hace esto? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero en los términos bíblicos, la convicción de pecado se nos presenta unida al creer en Jesucristo. El versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es bien diferente entenderse como un pecador por las punzadas de nuestra conciencia que tener conciencia por ser pecador delante de un Dios santo. Eso es distinto. Cuando una persona tiene afán de su pecado, pero no por el pecado reprendido por su conciencia, pero tiene esas punzadas en su conciencia por ser un pecador delante de un Dios santo que puso a su Hijo como el Salvador del pecado, ahí podemos hablar, de hecho, este individuo está bajo convicción de pecado genuinamente. Porque es algo que nuestra conciencia no puede hacer. Nuestra naturaleza no tiene la capacidad de traer a Cristo al corazón, presentar a Cristo al alma, y traernos el espejo divino y hacernos mirar en el espejo divino de tal forma que una persona se entiende pecadora no delante de su moralidad, sino delante de un Dios justo y santo que puso a su Hijo como propiciación por el pecado. Eso es distinto. Por eso no hay que ser apresurados quizás en que esta persona está triste por su pecado. Judas estuvo triste por su pecado, lo que no quiere decir que estuvo convicto de pecado, según el Espíritu Santo. Cuando un individuo cae bajo convicción de pecado por el Espíritu Santo, primero, comprende su propia culpa delante de Dios. Segundo, ve la ausencia de recursos que interponer frente a los cargos divinos. Y tercero, ve que no tiene un Salvador detrás del cual esconderse para su salvación. Estas cosas las hace Dios en el corazón, como en el tribunal del alma del hombre, como si fuera un juzgado, pequeño juzgado en el corazón, donde Dios lo trae como un culpable. Esta persona ve que no tiene cómo responder, ni un Salvador que lo defienda. Nuestra naturaleza caída en pecado no odia el pecado como tal. Pregúntese si usted puede mirar cuando antes estaba sin Cristo, por ejemplo. No me diga que no se entristecía por su pecado, o que le daba igual pecar o no pecar. Igual usted era consciente, pero ¿qué era lo que odiaba del pecado antes de estar sin Cristo? Antes de ser un hombre convertido, una mujer convertida al Señor. Usted no odiaba el pecado en sí, como tal. Nuestra capacidad no está dotada para odiar el pecado como tal. Quizá usted odiaba los efectos del pecado, las consecuencias del pecado. Quizá usted odiaba la reputación del pecado, pero no el pecado en sí mismo, ni el pecado como hecho delante de Dios. Nuestra conciencia ya no está dotada
de la autoridad divina, donde nosotros nos sentimos avergonzados y culpables porque Dios nos ve. No, eso no está en nuestra capacidad. No está en nuestra capacidad considerar el pecado como un desprecio a la soberanía y santidad de Dios. Eso está por fuera de nuestra capacidad. Usted no encuentra a su amigo abochornado por el pecado y él le dice, mira, estoy así porque me siento mal ante un Dios soberano y justo. La gente no razona así. Eso está por fuera de nuestra capacidad. Los dictados de nuestra conciencia pueden despertarnos temores por la culpa del pecado, pero no pueden despertar ningún dolor por la inmundicia del pecado. Sí por su juicio, no por su maldad. Tememos el juicio, porque todo ser moral sabe que será castigado, pero no se odia la maldad del pecado. Los hombres por naturaleza temen al pecado porque saben que Dios lo ve y Dios lo conoce, pero no les duele del pecado porque éste se opone a la pureza de Dios. Los hombres pueden considerar el pecado como un mal aflictivo, pero no le temen como un mal contaminante. Ellos evitan la mancha a su reputación que el pecado puede traer, aunque no hagan nada para evitar el efecto contaminador del pecado en su alma. Así nuestra conciencia de débil nos avisa, pero no hasta el fondo. De la dura acusación que el Señor Jesús hace a los judíos en Juan 8, muy importante, aprendemos algo, que a menos que el Espíritu Santo convenza de pecado a un individuo, y cuando el Espíritu Santo lo hace, lo que le estoy diciendo es que cuando el Espíritu Santo convence a un individuo, lo va a llevar ante la obra de salvación, ante la cual es insensible. Juan 8, 37 al 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mira, es una acusación de lo más terrible, porque aquí el Señor le está diciendo a los judíos, a los judíos que supuestamente decían que tenían a Dios por Padre, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Además tenían las Escrituras a la mano, y pese a que consideraban a Dios, a ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, su padre, pese a que tenían las Escrituras y pese a que tenían a Jesucristo enfrente, y no podían decir nada con respecto a Jesús, ni a los milagros que él hacía, dice el Señor, y no queréis venir a mí para tener vida. Es decir, ¿qué les falta? ¿No tienen a Dios por Padre? Supuestamente. ¿No tienen las Escrituras y no me tienen a mí? Y aun con todas estas evidencias, ¿qué hicieron ellos? No querían ir a Él para tener vida. Ellos no querían venir a Él. Es lo que la Escritura dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a los judíos es, ¿de qué les sirve que ustedes sepan que son pecadores? ¿De qué les sirve si tienen las Escrituras? Si nada de eso los lleva a Cristo, a reconocerle en Hijo. ¿Qué les sirve tener a un Dios, supuestamente? ¿Qué les sirve conocer las Escrituras? Si no quieren venir a mí para tener vida, y ahí es donde se muestra la profunda incredulidad del ser humano. Es negar al Padre. Quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre.
Pero es muy distinto cuando el Espíritu Santo convence de pecado, pues si alguno está bajo convicción de pecado, le dará la razón al Padre acerca de su justicia y acerca de Cristo, y entonces va a Él por la fe para tener vida. En otras palabras, usted sabe que está convicto del pecado cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado y eso lo hace ir a Jesucristo. Si la convicción de pecado no lo lleva a creer en Jesucristo, usted no ha experimentado convicción de pecado, usted no se ha arrepentido, usted no es salvo. No me hable de las punzadas de la conciencia solamente. No me hable de lo mal que se siente cuando peca. Con todo y eso todavía no es suficiente para decir que usted está bajo convicción de pecado. Porque usted puede tener esas punzadas, usted puede tener conocimiento de la Biblia, usted puede confesar que Jesús, que Dios es su Padre, pero si usted no cree en Jesucristo, si usted no va a Él en arrepentimiento y fe, entonces ¿de qué le sirve que sepa que es un pecador? Es tan ingenuo como pensar que el hecho que usted investigue más de la enfermedad que tiene, así no vaya al médico, eso es suficiente para tratarlo a usted. Yo le pregunto, ¿eso es suficiente? Haga un doctorado en su enfermedad, en lo que le aqueja. Vuélvase un experto en hablar de su enfermedad, pero hasta que no vaya al médico, entonces no será tratado en su enfermedad. La gente que llega a saberse pecadora lidia con esa conciencia de muchas maneras, pero no quieren venir a Cristo, y se les puede aplicar lo mismo que el Señor le dijo a los judíos. ¿Cómo la gente lidia con la culpa que tiene? Si usted ha tratado con personas que sienten punzadas en su conciencia, va a ver que la gente usa de muchas maneras para lidiar con una conciencia culpable. Hay gente, hermanos, que por eso se embriaga, por eso se droga, por eso se deprime, por eso gente se suicida, por eso se introvierten, por eso toman hobbies que los vuelven vicios prácticos. Por eso la gente hace lo que sea, porque la conciencia es una fuerza poderosa que nos indica que somos pecadores, pero todavía con eso no podemos hablar de convicción de pecado solo hasta cuando la persona va a Cristo, cree en la salvación de Jesucristo, cree en la justicia de Cristo en arrepentimiento. Ellos no quieren venir a Cristo, prefieren hasta usar la culpa para traerse tranquilidad, pensando que entre más culpables se sientan, es que mejor están, más sensibles son, pero no es suficiente. Eso no es ni siquiera parecido a la convicción de pecado. El Espíritu Santo convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Si usted lo pone en otros términos, la misma frase, positivamente, sabemos que estamos bajo convicción de pecado por cuanto creemos en Él. Por cuanto creemos en Él. La convicción de pecado es una señal, que señala, la incredulidad. No solo el pecado, la convicción real de pecado nos hace entender como que somos incrédulos y no solo pecadores. La convicción de pecado alumbra hacia la falta de fe. Es una que acusa y apremia al alma por no haber creído en el único mediador y redentor. Ponga esto en perspectiva, querido amigo y hermano. ¿Cuánta gente hoy piensa que es creyente porque se sienten mal por sus pecados y ahora no hay iglesia? ¿Qué les puede decir el Señor? Todo eso es verdad, pero no quieres venir a mí para tener vida. Con todo y eso, ¿cuál es la prueba de estar bajo convicción de pecado? Una convicción de pecado, pero para ir a Jesucristo. Hasta que ese barco no llegue a Jesucristo,
no estamos hablando de convicción de pecado. Segundo, el Espíritu despierta a un individuo a la necesidad de perdón y justicia de Cristo, convenciéndolo de justicia. Convenciéndolo de justicia. El versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es una expresión que nos toca entender recordando varias cosas. Les recuerdo que estas palabras que el Señor está hablando las dijo antes de la cruz. En este contexto, en pocos días el Señor sabía que los judíos iban a tomar la justicia, llamémosle justicia entre comillas, que los judíos iban a tomar la justicia en su propia mano, bajo su propio criterio, una justicia basada en su entendimiento, iban a juzgar y a condenar como un malhechor al Señor Jesucristo. ¿Ya? Es lo que iba a pasar en unos días después de que Él dijera estas palabras. Ellos iban a tomar la justicia en sus manos, pero no la justicia de verdad, la justicia basada en ellos mismos, iban a tomar al Señor, lo iban a juzgar, lo declararon malhechor y lo iban a matar. Eso es lo que iban a hacer ellos. Pero la verdad, hermanos, era precisamente lo contrario, porque la cruz con la que condenaron a Jesucristo era precisamente el medio por el que Jesucristo iría al Padre. ¿Cómo iría Jesucristo al Padre? Pues muriendo en una cruz. Él iría por esa cruz, que fue un acto injusto de parte de los judíos. Esa misma cruz me lo clavaron como algo injusto por los hombres. Esa misma cruz sería el medio por el que Él iría al Padre. Les recuerdo que su ida al Padre representaba que ahora volvía a su posición para gobernarlo todo, pero ahora, estando en el Padre, el Señor resucita. Romanos 1, 3 y 4 dice, y vamos a mirar por qué el Señor resucita. Romanos 1, 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que gracias a la resurrección, nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces ponga eso en orden. Él no hubiera resucitado si no hubiera muerto, si Él no hubiera ido al Padre. Cristo, a quien el mundo había llamado malhechor, por medio de su partida victoriosa al Padre, sería señalado como Señor de todas las cosas. Este es el argumento que el apóstol Pedro usa en Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Qué quiere decir eso? No es lo que los judíos dijeran de Jesucristo. Lo que valdría en la cruz no es la sentencia del hombre, ni la opinión que ellos tuvieran de Jesús. Lo que está diciendo Jesucristo es que gracias a la muerte de su cruz, el que antes fue juzgado vendrá a juzgar. La cosa es al revés. Gracias a la cruz, gracias a que Él muere en la cruz y va al Padre, ahora Él tiene un nombre habilitado ahora para juzgar. Resulta entonces que el que fue tratado como un reo, ahora será el juez. ¿Qué tiene que ver esto con la convicción de pecado? Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de justicia. Es decir, va a convencer, vamos a pensar en los judíos que estuvieron en ese tiempo, los va a convencer en su juicio con el que juzgaron a Jesucristo como un malhechor, fue un juicio nulo. Más bien es un juicio que les va en contra, porque el que condenaron como reo ahora será su juez. Cuando el Espíritu Santo, traigámoslo a nosotros, muestra la justicia de Cristo,
que solo Jesucristo es justo, que su causa es justa, que su palabra es la única base justa y que su obra es la única base de justicia ante Dios, el Espíritu Santo culpabiliza y condena al hombre. Lo que le quiero decir es que cuando el Espíritu Santo trae convicción a un individuo, el pecador y Cristo no pueden tener la razón al mismo tiempo. El condenado, en este caso el pecador, y el juez, Cristo, no pueden tener la razón al mismo tiempo. O el juez es injusto y entonces el pecador en realidad no lo es, o el pecador es culpable y Jesucristo es justo. Eso pasa en la conciencia del ser humano. Cuando el Señor viene por el Espíritu Santo al alma de un individuo, lo que hace es mostrarle cómo Jesucristo es justo y cómo la justicia de Cristo lo condena a él, al pecador. ¿Se ha descalificado usted mismo? Yo sé que a nivel moral lo hemos hecho. A veces cometemos un error y uno dice, qué bruto soy, ¿cierto? Qué bruto soy. Se descalifica a sí mismo. Bien, ahora elévelo al sentido espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un individuo trayendo convicción, él se descalifica a sí mismo delante de Jesucristo. Le da la razón a Jesucristo. Ve a Jesucristo como justo, en cambio él se ve muy injusto. Es como si en el alma se hiciera un juicio. La sentencia no va ahora a acusar a Cristo, la sentencia lo acusa a uno mismo. Es uno el que se descalifica y le da toda la razón a Dios. El individuo que es convencido de justicia es persuadido que nada que presente ante Dios le favorece. Es una marca de no estar bajo convicción pensar que hay algo en nuestra alma que nos favorece o nos recomienda ante Dios. Cuando una persona puede ver algo en ella que piensa que eso la recomienda o le favorece o le da un empujoncito de buena voluntad ante Dios, esta persona no está persuadida de justicia. La única manera, o más bien, la única sentencia que da el Espíritu Santo cuando convence un alma es esta: culpable. Culpable. Y así el Espíritu Santo convence de justicia. El alma entiende que a menos que se acoja al Señor y a las condiciones de rendición, él debe ser condenado. La palabra de Dios dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Isaías 47. Qué texto tan interesante. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Es una metáfora para describir lo que es la justicia del hombre. Usted debe estar tan aterrado de ver cómo los hombres se ofenden cuando se les habla de su pecado, de que son pecadores. No en sentido general, ellos hasta a veces molestan con eso, ¿verdad? Son pecadores, el pecado. Pero cuando usted lo enfrenta contra sus propios pecados, él se molesta. Pero mire lo que pasa cuando el Señor, usando la metáfora, es el que sopla. ¿Qué pasa cuando el Señor sopla sobre las justicias del hombre? La hierba se seca. Nos deja sin argumentos. La persona que está bajo convicción de justicia, el soplo del Señor le quita todo lo que aparentemente tiene de lindo, de bonito, con esa hoja de higuera que se ha puesto para cubrir su desnudez. Nuestros secretos carnales se mantienen firmes hasta que el Señor los destruye. Nuestra justicia parece amable hasta que el Espíritu Santo viene y disuelve esa pintura. Parece hermosa hasta que el Espíritu Santo le arrebata el disfraz. Es lo que promete el Evangelio, destruir nuestra justicia. Es cuando el hombre se entiende a sí mismo como un ser
realmente injusto delante de Dios. Cuando el hombre está convencido que en el tribunal de su alma no tiene ningún alegato delante de Dios, no lo tiene. Este hombre está convencido que en el tribunal de su corazón Cristo siempre es el justo, Él tiene la razón, pero él está siempre descalificado. Les recuerdo que después de una temporada de dureza, cuando David fue confrontado por Natán, David se humilla convicto de pecado. En el Salmo 51:4, en parte de esa maravillosa confesión que David hace de su pecado, tanto en la Biblia de las Américas como en la revisión 1909, dice el texto así: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y miren lo que dice estas versiones, que creo que tienen mejor traducción: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dijo David, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Mire, usted no está convencido de justicia cuando usted no puede decir eso en el corazón. Si eso no le sale del corazón, usted no está bajo convicción de pecado ni de justicia. Esto es convicción cuando el alma ya no tiene ninguna justificación de su pecado, cuando no tiene excusas, cuando no se disculpa ante Dios, es decir, no busca una excusa, no busca cómo excusarse. ¿Recuerda lo que dijo Adán? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Por qué estás escondido? ¿Y él qué dijo? Contra ti he pecado, no tengo excusa, Señor, ni sé qué decirte, estoy desarmado de todo argumento. ¿Qué dijo Adán? La mujer, la excusa. Ahí usted puede entender que él no estaba convicto de pecado, que le quedó una excusa. Pero la mujer fue distinto. ¿Qué hiciste? Y ella no dijo, contra ti he pecado, de manera que cuando hablas eres justo y sin reproche cuando juzgas. No tengo excusa. Tú dijiste, no comerás del árbol, yo comí. Tú dijiste, moriré, estoy esperando morir. No, ella dijo, la serpiente. Y eso es lo que ocurre en el tribunal del alma del individuo. Quien está bajo convicción de pecado se condena a sí mismo. No busca excusa, ni siquiera quiere hacerlo. Está rendido, está convencido, avergonzado. El hijo que se fue de casa no razona, iré a casa de mi padre porque él tiene algo de culpa también. Yo no hubiera sido un hijo así si al menos él... No, él está convencido de su propia injusticia. El individuo bajo convicción de pecado y justicia piensa en Dios, piensa en la palabra, en Cristo, el Evangelio, y les da la razón. Cree que lo justo es que él sea condenado. Está convencido que merece castigo y terror. Está persuadido hasta los tuétanos que no merece nada de misericordia de parte de Dios. Piense en este cuadro. Si usted cometiera un pecado y va delante de Dios y le dice, he pecado, no tengo excusa, merezco el castigo, y el Señor dijera, muy bien, lo castigaré, ¿qué dijera usted? Yo espero que si usted tiene el Espíritu Santo, usted dijera, amén, Señor. Y usted no dijera, ay, pero es que pensé que iba... No, si usted todavía piensa, usted no se ha rendido. Cuando usted está bajo convicción de pecado, hermano, usted no le cabe duda que merece el castigo, hermano, usted lo espera. Le dice, no tengo excusa, esto es lo que he hecho, Señor. Si tú me quieres castigar, realmente no me gustaría, pero ¿qué otra cosa merezco yo? ¿Qué otra cosa? Otra cosa es tu misericordia. ¿Recuerdo lo que el Señor le hizo a David? He pecado. Oh, sí has pecado, pero escoge uno de estos 3 castigos. ¿Y qué dijo David? Yo pensé que usted me iba a perdonar después de que yo confesara. Sí, lo perdono, pero escoja alguno de los 3 castigos.
Recuerde lo que el Señor le dijo a través de Moisés a Aarón, cuando Aarón pierde sus 2 hijos por ofrecer fuego extraño. ¿Qué le dijo Moisés a Aarón? Cállese, porque el Señor dijo que él sería santificado en esto. Y esto es lo que el Señor prometió. Así que coja a sus hijos, envuélvalos y sáquelos. Mire, y callado. ¿Qué dijo Aarón? ¿Recuerda a la mujer que se acercó al Señor, que le clamaba y le clamaba? Señor, Señor, tengo una hija que está enferma. Y el Señor se voltea y le dice, oh, yo no voy a hacer, estoy parafraseando, yo no voy a hacer tal cosa. Yo primero soy enviado a las ovejas de la casa de Israel. Yo no estoy enviado a hacer favores a los gentiles. El Señor usó una palabra que usted usaba para ellos. Dijo, yo no voy a tomar el pan y se lo voy a dar a los perrillos, hablándole a ella. Ella que dijo, Señor, dignidad, dignidad. Un momento. No, ella dijo, sí, Señor. ¿Perrillos dices? Sí, Señor. Yo sé qué es eso. Pero los perrillos comen de las boronas. Ella nunca dijo, no soy un perrillo. No. No, dijo, sí, Señor. Es que vengo a ti como eso, exactamente. No vengo con mi dignidad. No creo que merezco nada. ¿Sabe qué es eso? Si no sabe qué es eso, tengo malas noticias para usted. Usted no sabe qué es ser creyente en Jesucristo. Usted no necesita llorar para sentir esto, pero necesita experimentar esto o usted no se ha arrepentido. No para allí. Dice la Escritura, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire todo lo que pasa en el alma del individuo que tiene convicción de pecado. El versículo 11 termina diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí príncipe de este mundo hace relación a Satanás. Es decir, cuando el Espíritu Santo convence a alguien, lo convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido, o Satanás ha sido ya juzgado. A Satanás se le llama diablo y Satanás, en Apocalipsis 12:9. Se declara que Satanás da forma y dirección a este mundo impío apartado de Jesucristo en Efesios 2:2. Dice la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Segundo a los Corintios 4:4 revela que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces note esto. El presidente, el líder, la cabeza del movimiento rebelde en contra de Jesucristo, que promueve todo pecado, mundanalidad, concupiscencia, filosofía, que es Satanás. Este líder del mal que promueve toda confusión, distracción del Evangelio, ha sido ya juzgado. Imagínese entonces el cuadro propuesto por Juan. ¿Qué piensas si el ser más poderoso que lidera la vida sin Cristo es juzgado y condenado para siempre? ¿Qué le pasará a los que él domina? Si el príncipe, si el presidente, si el líder, el que tiene más poder, ya ha sido juzgado, ¿qué le pasará al que anda detrás de él? ¿Dónde está usted, la causa suya? Se queda sin piso, ¿verdad? El príncipe de este mundo, cuando condenó a Cristo, porque eso pensó el diablo que había hecho con Cristo en la cruz, se condenó a sí mismo, porque precisamente la cruz en el que el diablo pensaba acabar con Jesucristo es la garantía del juicio de Satanás mismo. Es por medio de la cruz, por medio del sacrificio en la cruz, que Jesucristo vence definitivamente a Satanás. Juzgada la cabeza, juzgados los confederados,
juzgado el líder, juzgado los liderados. Satanás, en unión con el hombre pecador, llevaron a Cristo a la muerte de cruz, juzgándolo y condenándolo. Pero en lugar de enjuiciar a Cristo, es Cristo quien enjuicia a Satanás en la cruz y enjuicia a Satanás y enjuicia al pecador también. En el último día entendemos cómo este juicio será manifiesto. Apocalipsis 20:10, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Pero lamentablemente todos los que son engañados por Satanás también tendrán ese fin. La convicción de pecado, tal y como la hemos visto, es cuando el Espíritu Santo hace consciente al individuo de la condenación cierta y segura que pende sobre su vida. El pecador no convicto debería ver en Satanás su propia suerte, a menos que abandone los caminos de Satanás para darle la razón a Cristo creyendo en él. El diablo es el modelo y prototipo de lo que le acontecerá al que no se arrepiente de sus pecados para ser perdonado. ¿No ha venido a Cristo para ser perdonado? Mira el diablo. Lo que le pase a él, le pasa a usted. Le pasa al más poderoso, le pasa a usted. Le pasa al líder, le pasa al liderado. Le pasa a la cabeza, le pasa a los confederados. La palabra de Dios dice que el diablo ya ha sido juzgado, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo, en la convicción de pecado, persuade completamente a un individuo de su condenación. El pecador ya no ve como opción de vida la del pecado. Ve como su causa fracasará si la sigue llevando a cabo. Él ve que la causa del pecado es la causa perdedora. Él ve cómo Satanás ya ha sido condenado y lo será, y ve en lo que resultará su propio pecado si sigue los caminos de Satanás. Él entiende que la única manera de no estar allí por la eternidad es declarándose culpable, justificando hacia Cristo, dándole la razón al juez justo y acogiéndose al Hijo para el perdón y reconciliación. Siempre decimos, hermano, como una frase, queremos que se selle en el corazón: todos los pecadores en el infierno estuvieron a un arrepentimiento de no estar allí. Si se hubieran arrojado a Cristo, si hubieran dicho: sí, Señor, yo soy culpable, hubieran salido de allí. Estuvieron a un arrepentimiento de no estar allí eternamente. Estuvieron a un, metafóricamente hablando, estuvieron a una postración de salir de allí, de rendirse, de decir: Señor, tú tienes razón. Todo lo que dice tu palabra de un pecador me describe exactamente a mí. No tengo excusa. Yo soy ese hombre. Yo soy ese hombre. Yo soy esa mujer. Señor, si yo entendiera más la Biblia, comprendería mucho más mi pecado. Estoy seguro. Hay cosas que sé que hago, que pienso y que siento. Lamentablemente no me duelen mucho, pero sé que son pecados. Por la más mínima, yo debería estar en la condenación. No me queda ninguna duda. No me queda ninguna duda. Soy culpable. Tú tienes la razón. Si tú dices que yo soy pecador, yo lo soy. Si tú dices que en mi corazón habita maldad, eso es. Si tú dices que soy un hombre de labios impuros, ese soy yo, Señor. No tengo excusa. Me siento mal por eso. Pero si usted permanece en incredulidad, usted está condenando a Cristo en el tribunal de su alma, porque usted está diciendo al mentiroso: lo que tú dices de mí es mentira. Es lo que yo pienso de mí, lo que es verdad. Por eso hace a Dios mentiroso. El Espíritu
convencerá al alma, haciéndole ver la condenación de su pecado. Pero no solo eso, lo llevará a Jesucristo, quien lo librará de la ira venidera. Dos conclusiones. 1. Deseo recordarle que el propósito de la convicción de pecado es llevar a un individuo rendido, arrepentido y persuadido a la salvación en Jesucristo. Ese es el propósito de la convicción. Llevar a un individuo rendido, arrepentido y persuadido a la salvación en Jesucristo. La convicción de pecado está establecida por Dios para presionar al arrepentimiento. Y cuando lo hace, porque es dada por el Espíritu Santo, arroja a un individuo a la salvación. A la salvación. Note lo que dice Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mira esa evidencia maravillosa. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que quiere decir que cuando una persona está bajo convicción de pecado, siempre llegará a la verdad. Siempre llegará a Cristo. El Espíritu viene para convencer de pecado no solo de forma general, sino en forma particular, de la incredulidad personal. Él viene a tratar la raíz de donde todo lo malo crece. La convicción de pecado que no lleva al Evangelio, la persuasión de pecado que no glorifica a Cristo no es real. Pero si el barco es llevado a ese puerto, a Cristo, no importa si llega arrastrado violentamente por las olas o es suavemente traída por un viento caluroso, el individuo se arrepentirá y será salvo creyendo. Usted no necesita ninguna experiencia, necesitas al Espíritu de Dios. Por la gracia del Señor, muchos barcos llegan al puerto, a Cristo, arrastrados por olas violentas. Gente ha destruido su vida realmente. Visiblemente lo digo. Han arruinado su existencia. Llegan con la vida literalmente rota ante el Señor. Pero si llega al puerto, usted es salvo. Pero hay individuos que han sido traídos por un viento imperceptible y llegarán al mismo puerto, a Cristo. En todo se necesita el poderoso Espíritu Santo. Hay tanta necesidad del Espíritu para convencernos de nuestra culpabilidad como para llevarnos a Cristo. El Espíritu debe ser tan poderoso para acusarnos de nuestro pecado como para conducirnos a Jesucristo. Y si usted ha sido conducido a Jesucristo, solamente se debe a la bondad y el poder del bendito Espíritu. La convicción de pecado siempre, si es del Espíritu, lleva a Cristo. Y por último, la convicción de pecado produce frutos acordes. Si una persona fue humillada por el Espíritu Santo por sus pecados, si fue convicta de su maldad, persuadida de su malignidad y condenación, usted no esperaría que ese individuo ahora mire igual el pecado, que mire igual el mundo y cuanto mal antes haya hecho, dicho o vivido. Usted esperaría que una persona convicta de su maldad no considere igual a Dios, ni a Cristo, ni al Evangelio. Un individuo convicto de pecado no es el pecado es malo, pero es delicioso. Es aquel que ahora gime, se avergüenza, se condena a sí mismo del pecado, y del pecado como pecado,
y del pecado como frente a los ojos de Dios. Es un individuo que se niega a buscar y hallar justicia, perdón y reconciliación fuera de la gracia de Jesucristo. Tomemos como ejemplo Hechos 2 para finalizar. Del fruto de la convicción de pecado. ¿Qué esperaría usted de los judíos que escucharon el sermón de Pedro y fueron convencidos de pecado? Cuando escuchan el sermón, el Espíritu Santo viene y los convence. ¿Qué esperaría encontrar de ellos? Otra cosa distinta a la que hay aquí, ¿no? ¿Verdad? Yo no esperaría que ellos dijeron, y se acabó el sermón, y uno de los otros se dijeron, tremendo sermón. ¿Ah? Camine, vámonos para la casa. No esperaría eso, ¿verdad? No esperaría eso. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Por supuesto que cuando la convicción de pecado hizo su función, el apóstol los conduce acertadamente. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Que le dijo, tranquilo, eso ore, repite una oración, no, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Usted dirá, qué buen fruto. Se arrepintieron, creyeron, se bautizaron, y allí acaba todo. Claro que no. Versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es y así debe ser. Si el Espíritu Santo lo convenció, usted se vuelve un cristiano de verdad. ¿Sí ve? Dude si después de ser convencido, su vida personal, su vida social, su vida eclesial sigue igual. Nuestra Biblia dice que bajo convicción del pecado se compungieron, se arrepintieron, creyeron, se bautizaron, se añadieron y perseveraron como una iglesia. Ese es el fruto de la convicción de pecado. Todo eso. Que el Señor le ayude y que el Señor nos ayude, hermanos, en este tema. Oremos.